seguimos de fiesta, ¿verdad que sí? Seguimos celebrando a México. Muy bien. ¿Y te acuerdas que teníamos pendiente un cuentecito, verdad? De la historia de la independencia de México. Pues el día de hoy te lo voy a contar. Fíjate bien. Ayer te platiqué y te dije que esta historia era de hace 210 años. Eso es muchos años. Muchísimos más años que los que tiene tu abuelita y la mamá de tu abuelita y la mamá de la mamá de tu abuelita. Esto trata de hace muchísimos años. Hace muchos años, nuestro país, ¿cómo se llama tu país? ¡México! México. Esos que dijeron Santa Paula, no, Santa Paula no es un país, es una colonia que está dentro del país de México. Esos que dijeron Guadalajara, no, Guadalajara es nuestra ciudad que está dentro del país de México. Nuestro país se llama México y es el que estamos celebrando y estamos también celebrándonos todos los mexicanos. Bueno, hace muchos años, para ser exactos, ya les dije, 210 años, en nuestro país, pues fíjense que era un país que estaba gobernado por españoles. Sí, españoles que venían de otro país que se llama España. Esos españoles llegaron aquí a nuestro país y lo gobernaron. Y entonces a los mexicanos, pues, ¿qué creen? Los trataban mal. Los trataban mal, no los querían, a pesar de que vivían en nuestras tierras, vivían en nuestro país. Y sin embargo, ellos nos trataban súper mal. Nos trataban como esclavos. No teníamos las mismas oportunidades los mexicanos que los españoles. A los mexicanos los trataban como sirvientes o los ponían a trabajar en trabajos muy duros y muy pesados, en la siembra y en el sol y todo eso. Muchos, los mexicanos ni siquiera podían estudiar, no podían ir a la escuela. Ustedes van a decir, ay, qué chido. No, no era chido, porque quiere decir que nunca se superaban, nunca podían ser más de lo que eran simplemente esclavos. Y eso no era bueno, porque los españoles tenían muchas cosas que ellos podían hacer y los mexicanos no. Inclusive hasta para vestirse. Los españoles se vestían muy elegantes, con las mejores telas finas, los mejores zapatos, y los pobres mexicanos no nos daban esa oportunidad. Entonces había muchas desigualdades en nuestro país. Era un país muy desigual porque estaban abusando de su poder los españoles y a nosotros nos tenían muy mal. Entonces, pues un personaje muy importante que se llama Miguel Hidalgo, él era un sacerdote y él era hijo de un español y de un mexicano. Entonces, a ese sacerdote no le gustaba pues toda esta situación. Él decía, no, pero ¿por qué esto es injusto? No puede ser, debe de ser parejo y ya estamos cansados y no nos vamos a dejar. Entonces él, a escondidas y en secreto, que no se dieran cuenta los españoles, porque si se daban cuenta lo iban a matar. Entonces, a escondidas, él reunió un equipo, ¿sí?, donde se reunían a conspirar, a planear cómo hacerle para, ¡pum!, derrocar y tumbar a los malos gobernantes españoles. En ese equipo de personas estaba Morelos. También teníamos Aldama. otro de nuestros personajes era Doña Josefa. y aparte también teníamos a
Miguel Hidalgo. ¿Quién era el líder de este equipo? Ya se los había dicho. Y no nada más había esos personajes, teníamos muchos más, pero los más importantes que vamos a mencionar, no es porque los otros no importaran, sí importaban, pero estos son como que los más reconocidos. Entonces, Morelos, Aldama, Doña Josefa, y el líder de este grupo era el cura o el sacerdote, como le quieran llamar, Miguel Hidalgo. ¿Sale? Ok, pues ellos cuando estaban en un estado que se llama Querétaro, conspirando contra el enemigo, planeando cómo hacer para tumbar a ese mal gobierno, ¿qué creen? Fueron descubiertos. Y entonces, ese día que fueron descubiertos, doña Josefa Ortiz de Domínguez corrió, porque ese día no estaba aquí Miguel Hidalgo, corrió con Miguel Hidalgo al templo y le dijo, ¿qué crees, Miguel? Ya nos descubrieron. Ya nos descubrieron, tenemos que hacer algo. Y entonces, ¿qué creen que hizo Miguel Hidalgo? Tocó la campana y entonces juntó a todo el pueblo. Juntó a todo el pueblo mexicano, porque ustedes han de saber por qué fue y tocó la campana del templo. Ah, porque antes, ¿qué pasa cuando oímos que está la campanada? Decimos, ya va a ser misa, córrele, ya, y vamos todos corriendo a la misa, ¿verdad? Bueno, antes lo hacía la gente todavía más, ahorita ya casi no, pero antes lo hacíamos mucho. Entonces, cuando sonaban las campanas del templo era porque algo importante estaba sucediendo. Y esa fue la manera en que Miguel Hidalgo hizo para atraer la atención de todo el pueblo. Entonces, el pueblo mexicano se unió y se unieron también sus otros amigos, doña Josefa, Morelos, Aldama y todos los demás, ¿verdad? Y entonces, pues Miguel Hidalgo les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer ahora, vamos a luchar, vamos a agarrar fuerzas y agarrar nuestras armas y luchar para defender nuestra tierra. Y entonces Miguel Hidalgo gritó, ¡Viva México! ¡Que muera el mal gobierno! y bueno, de esa manera, gritando, ¡Viva México! ¡Muera el mal gobierno! Fue que estos héroes, porque estos no eran superhéroes con superpoderes como los que conocemos ahora, pero fueron unos grandes héroes porque salieron a luchar junto con todos los mexicanos para defender nuestro país. Y esta guerra que tuvieron estos grandes personajes, pues duró, ¿cuántos años creen? Muchos años, duró 10 años. Así que en el año de 1821 más o menos, Agustín de Iturbide fue el que entró triunfante a nuestro México, celebrando que nuestro país, nuestro México querido, ya no era esclavo, ya tenía libertad. Por eso aquí se ve a Agustín de Iturbide con un mapa de México, ¿sí? Que es nuestro país. Y aquí tenemos unas cadenas que están rotas porque quiere decir que nuestro país ahora es libre. Y gracias entonces a todos ellos podemos gritar y celebrar ¡Viva México! Y pues bueno, espero te haya gustado esta pequeña historia. Es muy importante que la sepas porque es parte de nuestro país y es parte de nuestra identidad como mexicanos y debemos estar orgullosos de nuestro país. Sabemos que como todos los países, México a veces está en muchos problemas y en muchas complicaciones y que como en todos los países hay gente buena y gente mala, pero debemos estar muchísimo más orgullosos de las personas buenas porque los buenos somos más. Y México es un gran país del cual te debes de sentir muy orgulloso de ser parte de él. Y pues bueno, esta fue nuestra historia y espero que te haya gustado. Después de este cuento vas a hacer un dibujo en tu cuaderno y
vas a hacerme como el dibujo de lo que más te gustó de la historia o de lo que tú entendiste del por qué celebramos a nuestro país, porque ya somos un país libre, ya no están los españoles que nos tienen como esclavos, ya tenemos los mexicanos las mismas oportunidades que otras personas, ¿sí? Y pues bueno, entonces es importante celebrar y quiero que me hagas un dibujo de eso. Y aparte también me vas a contestar son 2 o 3 hojitas que nos quedan, ¿sale? Tu mamá te va a indicar cuáles son para ya terminar nuestras hojas de actividades de las vocales, ¿sale? Entonces nos vemos mañana, sigue disfrutando el 16 de septiembre y ¡que viva México!